Vamos a dar comienzo a la inauguración de esta Semana Estatal de Senderismo con las conferencias que había anunciado sobre testimonio y orígenes del montañismo federal. Como presidente de la Federación Andaluza de Deporte de Montaña, Escalada y Senderismo y como responsable de la actividad del centenario, nuevamente os agradezco vuestra presencia aquí y sin más voy a presentar a don Manuel Tito Martínez, que muchos de los que estáis aquí lo conocéis, pero esto se está grabando a nivel nacional y que quede ahí, que quede grabado para los documentos del centenario, los documentos sonoros y audiovisuales. Y entonces decirle que Manuel Tito Martínez le agradezco la disposición para que abra este ciclo de conferencias. Manuel Tito ha sido profesor de la Universidad de Granada, profesor de Historia Moderna hasta que se jubiló, catedrático y doctor en Historia Moderna, Contemporánea, perdón. Él se ha distinguido por su labor de investigación y su labor de publicaciones, tanto desde un enfoque económico, un enfoque industrial. Todos sabemos también todo lo que ha estado ligado con la Caja General de Ahorros, con la Caja Granada posterior, que estuvo en sus momentos dorados, digamos, más importantes al frente de las actividades culturales. Quiero decirle y quiero también recordar, Manuel, que a ti te tocó también como presidir en un momento en el que la Sociedad Sierra Nevada se integró en el Club de la Estación, también presidir, y estaba ahí, digamos, tutelado por el tema de lo que era la Caja de Ahorros de Granada. Actualmente es presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural de Sierra Nevada y su relación con el montañismo viene de décadas. Tiene más de 40 publicaciones y unos 200 artículos, en su conjunto cerca de 60 publicaciones. Quiero algunos que me tocó muy directamente recordar, como fue el libro que en el año 98, Los orígenes del montañismo granadino, los dinámicos límites, que coincidió en aquello en reconocer al primer presidente de la Federación, Martín Aivá, y Carlos Vázquez. Aquello, tengo que pensar que para mí fue el descubrimiento de lo que era el montañismo granadino y la historia y evolución y los orígenes de la sociedad Sierra Nevada, que posteriormente pues me incorporé y estuve 12 años al frente de esa entidad. También quiero recordar multitud de los libros de Caja Granada sobre cuando fue el Mundial y toda la colección de Sierra Nevada. Con el padre Ferrer vivimos hace unos meses el centenario del padre Ferrer, que también pues fue muy importante la publicación de su libro, de rescatar la figura de don Manuel Ferrer, que estaba también un poco olvidada. Y bueno, pues yo creo que el último libro fuera de 1000 años de testimonio, de 1000 años en Sierra Nevada. Total, no podríamos tener una relación muy grande. Creo que es la persona idónea y le hice el encargo de que nos diera pues los perfiles y los rasgos de aquellas personas visionarias que hace 100 años o más de 100 años empezaron lo que fue acercarse a las montañas y sobre todo a las montañas de Sierra Nevada. Muchas gracias, le dejo la palabra a don Manuel Tito. Pues muchas gracias, Julio. Decía gracias, Julio, y efectivamente aquel año 98 celebramos muy dignamente el nacimiento de la Sociedad de los 10 Amigos Límites, origen luego de la Sociedad Sierra Nevada, y de todo lo que ha sido el movimiento granadino y andaluz en relación con Sierra Nevada y también en relación con las montañas del mundo en su conjunto, ¿no? Y respecto de la invitación que me hacía para charlar en este acto, al que me voy a atrever a hacerlo a pelo sin que nos distraigan las imágenes, pues yo no sé realmente de qué tengo que hablar, ¿no? La conversación con Julio fue, bueno, sí, esto está. Los orígenes. Pero luego aparece en algún texto por ahí los orígenes del montañismo federado. Y en otro aparece excursionismo, turismo y patrimonio natural.
Yo no sé de lo que voy a hablar. Vamos, sé de lo que voy a hablar. Lo que quiero decir es que no sé si va a responder a las expectativas de lo que ustedes se habían imaginado que podía consistir la charla o la conferencia de esta tarde, ¿no? Porque la voy a orientar, claro, en un sentido que a mí me interesa mucho más y del que sé algunas cosas, y supongo que a la mayor parte de ustedes les interesa también esta vinculación del montañismo con Sierra Nevada, fundamentalmente pues porque estamos aquí, no por otra razón. Si estuviéramos en Gredos hablaríamos o en el Pirineo, pues hablaríamos más intensamente de esta cuestión. Bueno, en el año 2003, la editorial Desnivel publicó un libro que se llamó Del Teide al Naranjo, antología literaria de nuestro montañismo. En realidad tratábamos de hacer, bueno, hubo 7 autores, coordinados por Enric Faura. Tratábamos de hacer una antología de textos sobre el montañismo en España, desde donde se pudiera considerar que existe montañismo hasta nuestros días. Nuestros días eran 2003, es decir, cerramos el libro en el año 2000, ¿no? Había 122 textos en aquel libro, 122 trabajos reproducidos y comentados en aquel libro, de los cuales 22 correspondían a Sierra Nevada. Es decir, el 19%, casi el 20% de la totalidad de lo que allí se acopió pertenecía a Sierra Nevada. Y no porque yo estuviera en el equipo, porque el equipo lo dirigía un catalán, sino porque realmente es que cuando pusimos sobre la mesa todo el material que había que pudiera considerarse como una aportación narrativa, histórica, literaria al mundo de las montañas, pues Sierra Nevada tenía el peso que efectivamente, histórico, el peso que tuvo luego efectivamente en este libro. El primer trabajo de esa antología, que se refería a toda España, era un trabajo de Antonio Ponz, que era un texto que se titulaba Relación del viaje que desde Granada hizo a Sierra Nevada don Antonio Ponz a influjo del excelentísimo señor Marqués de la Ensenada. Tenemos discrepancias respecto a las fechas, yo tengo discrepancias conmigo mismo respecto a las fechas en las que lo he situado, pero en esa antología aparece como de 1754 y es en consecuencia el primer texto montañero que el equipo de 7 personas que hicimos la selección consideramos que debería de encabezarla. Es decir, el primer texto de 1754 es un texto precisamente sobre Sierra Nevada. Es una ascensión a la cima del Veleta, hecha por un extraordinario viajero y narrador, autor de unos libros de viajes impresionantes, que es Antonio Ponz, su viaje por España, luego su viaje por Europa, 17 tomos en el primero, algo extraordinario, ¿no? Y pues inaugura realmente lo que podría considerarse como la historia narrativa o literaria de nuestro montañismo, que era el título que ese libro tenía. El segundo texto era un viaje que han echado 2 amigos a Sierra Nevada con el fin de saciar su apetito, el apetito de su curiosidad natural y no con otro objeto. Era un texto de 1814, impreso en Granada, que contaba la excursión de 2 jóvenes granadinos que ascendieron al Picacho del Veleta sin otro apetito, sin otro fin que saciar el apetito de su curiosidad natural y no con otro objeto. Fíjense que estamos en 1814. El tercer texto de esa antología es de 1838 y es un texto escrito por un arquitecto, Francisco Enríquez y Ferrer, un arquitecto granadino, que lo titula Viaje pintoresco al pico de Veleta, el tercero. Es decir, estamos en presencia de los 3 primeros textos narrativos sobre el montañismo en España, el montañismo sin otro apetito que saciar la curiosidad natural, ¿no? Y los 3 nacen de una aproximación de la gente a los picos de la Penibética, al pico de Sierra Nevada. Normalmente hablamos de que en la historia, bueno, yo cuando hablo de esto así con carácter más general,
explico que en la historia de Sierra Nevada hay una primera etapa de descubrimiento científico, luego hay una aproximación de los viajeros románticos, finalmente a partir de los años fundamentalmente 80, pero sobre todo 90 del siglo XIX aparecen los montañeros. Pero claro, aquí me estoy contradiciendo, porque los montañeros están desde el primer momento. En 1754 realmente prácticamente no hay estudios sobre Sierra Nevada ni sobre ningún otro macizo del sistema montañoso español, ¿no? Y ya tenemos ahí un texto largo de 20 y tantas páginas que un señor escribe dando resultado, informando al marqués de la Ensenada, aunque el nombre de Ensenada no aparece en el texto, pero sí le ha encargado a alguien que vaya, mire y cuente lo que ha visto, ¿no? El último de los textos que aparecen en ese libro, el 122, pues resulta que también es de Sierra Nevada. En este caso es un texto de un autor que se nos ha incorporado aquí hace unos minutos, que es Javier Sánchez Gutiérrez. El texto se llamaba Recuperando paisajes perdidos. Bueno, Sierra Nevada está presente en esa antología de nuestro montañismo. Insisto en lo del nuestro, es que al final la editorial le cambió el título. Aquello se llamaba Historia del montañismo en España. Y al final era Historia de nuestro montañismo. Digo, el nuestro aquí, que si esto se traduce a algún otro idioma, tendrán que cambiar el nuestro, porque esto no tiene sentido. Pero bueno, en ese nuestro montañismo, los primeros textos eran referidos a Sierra Nevada y el último, curiosamente, también, ¿no? Y un poco antes de ese último, pues aparecen una serie de textos de un colega queridísimo nuestro, que es Lorenzo Arribas, ¿no? En el texto 233, 234, esto me estoy refiriendo a otra cosa, ¿no? Aparece un texto de 1994 titulado El esquí de montaña, otra forma de esquiar en Sierra Nevada. Lorenzo Arribas ha sido una persona, antes lo han explicado en la presentación que ha habido fuera, de extraordinaria importancia en el montañismo granadino, ¿no? Hemos sufrido su pérdida hace apenas 3 semanas y él es una persona extraordinaria por lo que escribió, por lo que batalló. Recordemos sus campañas en relación con el Mulhacén, el radar del Mulhacén, el mirador del Veleta, el problema de los refugios, su campaña para conseguir que Sierra Nevada fuera proclamada Parque Nacional, el problema de la carretera, del cierre de la carretera. Es importante por lo que batalló, por lo que hizo, también por lo que transmitió, ¿no? Yo reconozco, y me emociono al hablar de esto, se nota, por otra parte, perfectamente, ¿no? Reconozco cómo influyó en mí Lorenzo Arribas. Yo estaba acostumbrado, he hecho montaña por mi cuenta y deslavazada y sin reflexionar en absoluto desde que era joven, pero nunca la forma de acercarse a Sierra Nevada de manera comprensiva, de manera sentimental, con el corazón y de... Respira un poquito y te respondo. Pues eso quiero decir que me lo enseñó Lorenzo, ¿no? Es decir, yo con Lorenzo tengo una deuda personal de gratitud porque es con el que aprendí a mirar las cosas de otra manera. Y por eso quería dedicarle esta conferencia a él, ¿no? Normalmente las conferencias no se dedican, pero bueno, podemos hacer una excepción y pensar que esto lo he pensado yo y resultaría de una enorme satisfacción realmente el dedicársela, y así lo voy a hacer, ¿no? Este aplauso para Lorenzo, pues naturalmente lo tiene que compartir su mujer Belén, que está aquí también con nosotros esta tarde, lo cual añade un carácter mucho más emotivo todavía a la cuestión. Bueno, hay una... A ver si me recompongo ahora mismo. Hay una frase que escribí yo en el año 1991,
que a Lorenzo le gustaba particularmente, ¿no? Escribía yo, y él me recordaba: quienes realmente descubrieron la sierra, la recorrieron y la patearon metro a metro, fueron naturalmente los pastores y los manzanilleros de Huéjar, Treveles, Bérchules, Capileira o Lanjarón, los neveros de Huétor o de Monachil. Ellos pisaron por primera vez el mulacén, el veleta, la alcazaba o el caballo. Y ellos conocían mejor que nadie y mejor que todos los mapas, los caminos, las veredas, los barrancos y los tajos. Pero ellos no escribieron, ni siquiera sabían. De manera que con el tiempo aparecieron como descubridores de la sierra otros hombres que no tenían más mérito que el saber escribir y contar lo que vieron, usurpando a aquellos un honor que en derecho les corresponde. Pero así es la vida, ¿no? Aquellos hombres, hago referencia en ese texto, en un par de ocasiones, y aquellas mujeres. Mujeres tardías en el deporte, pero tempranas en el trabajo, en relación con la montaña. El último libro que yo he hecho relacionado con Sierra Nevada, al que hacía referencia Julio hace un instante, que era Sierra Nevada, Testimonios de un Milenio, en la dedicatoria me acordé de estas mujeres y dediqué el libro a las mujeres. Es decir, en la dedicatoria escribo que el libro va dedicado para las miles de mujeres anónimas que vivieron en los cortijos y las chozas de la sierra. Parieron y criaron en ellos a sus hijos, labraron sus bancales, sostuvieron sus balates, ordeñaron las cabras, manejaron el agua, alimentaron a sus familias, sufrieron sus rigores y hollaron sus veredas, pero no tuvieron ni tiempo ni oportunidad para aparecer en este libro. Ellos los que escribieron, pero también sobre todo los que no escribieron, son los auténticos protagonistas de nuestra historia, aunque realmente no aparezcan, como les comentaba, en los libros. ¿Para qué sirve la historia? Bueno, yo que he explicado historia durante muchos años en la universidad, cuando tenía que hacer referencia siempre en la primera clase a esta cuestión, pues decía que, bueno, la historia sirve para situarnos en el presente, para comprender cómo hemos llegado hasta aquí. La historia, les decía, sirve para proyectarnos hacia el futuro. Cada vez me creo eso menos, pero bueno, vamos a darlo por bueno. Nos sirve para tomar aliento y proyectarnos hacia adelante, ¿no? La historia es el laboratorio para la ética. El fundamento de la ética, de la construcción de la ética, es la historia. La historia es la que nos dice qué es bueno y qué no es bueno, qué está bien y qué no está bien. Al margen de los pensamientos filosóficos, es la experiencia histórica la que nos determina que este régimen político o este régimen económico es bueno o no es bueno, porque ya lo hemos visto, no me cuenten más, lo he visto, ¿no? Y yo al final argumentaba siempre que hay un valor en la historia que es el valor del porque sí. Es decir, cuando nosotros hacíamos preguntas impertinentes a nuestros padres, ahora ya no se estila esto tanto, y oye, ¿pero por qué? Pues porque sí, niño, pues porque sí. Bueno, pues la historia también tiene un valor porque sí. Es decir, ¿por qué? Porque el hombre tiene capacidad y la mujer tiene capacidad para interesarse por cosas aparentemente inútiles, que en principio no sirven para nada. ¿Y por qué nos interesamos? Pues es que no encuentro otra respuesta. Pues mira, porque sí. Porque tenemos esa capacidad para que nos interese qué hizo mi abuelo y a qué se dedicó mi tatarabuelo. ¿Y para qué me sirve a mí eso? No me sirve para nada, pero me interesa saberlo. Ese porque sí me parece que es una esencia, es un rasgo fundamental a la hora de hablar de la historia, de las razones, las motivaciones y la comprensión del montañismo. Tengo una frase recogida de Manuel de Falla, recientemente la encontré. Yo hice un trabajo hace años largo sobre Manuel de Falla, pero esto no lo citaba, lo he encontrado posteriormente, ¿no? Cuando él pronuncia una frase extraordinaria, cuando dice que el espectáculo de la naturaleza carece de sentido si no está ligado íntimamente con la historia, es decir, con la huella que las vicisitudes y el destino del hombre deja en la naturaleza. El paisaje sin historia es cosa vacía.
Fíjense qué frase tan hermosa. El paisaje sin historia es cosa vacía. Casi lo mismo que Walter Bonatti, la leyenda del montañismo de los años 50, cuando dice que el valor de las grandes montañas es el de los hombres que se miden contra ellas. De lo contrario, no son más que un montón de rocas. Cosa vacía, dice Falla, si no lo ponemos en relación con la historia. Montón de rocas, si no lo ponemos en relación con el valor que los hombres y las mujeres han tenido para enfrentarse a ese paisaje hostil, ¿no? Manuel de Falla, que tenía un sentimiento excepcional por la naturaleza. Lamentablemente, a pesar del tiempo que escribió aquí, no dedicó nada a Sierra Nevada, pero podía haberlo hecho. Sobre todo cuando él en una carta dice: al entrar hoy en casa y divisar la sierra cubierta de nieve, he experimentado tal emoción que me he sentido tentado de descubrirme. Darme el sombrero ante las montañas que él contemplaba desde su Carmen de la Antequeruela, la mirada que él tenía de la sierra desde su casa. Él vino a Granada en el año 20 y estuvo hasta el año 39, fue anulando sus salidas y en Granada compuso lo mejor realmente de su obra. El concierto, el retablo de Maese Pedro son las grandes obras de Manuel de Falla, el comienzo de Atlántida, y eso lo hizo en Granada contemplando la Vega y sobre todo, como él confiesa, contemplando Sierra Nevada. Otros muchos han mirado a Sierra Nevada y han tendido sobre ella multitud de miradas. Miradas que establecen los científicos, los geógrafos. Tomás López, el primero, tratando de construir un mapa general de la península ibérica. El Antonio Pons, que hemos citado, que si hay que calificarlo dentro de algún tipo de rama del conocimiento, probablemente la geografía sería la más adecuada, ¿no? Johannes Rein, con un trabajo formidable que tiene, que se llama Aproximación a Sierra Nevada, al conocimiento de Sierra Nevada. Los botánicos, como Boissier, o como Wilcon, o como Boring, cuyos nombres salpican la nomenclatura, cuya denominación, los nombres que salpican la denominación de muchas de las plantas endémicas de Sierra Nevada. Los geólogos, como Simper, o Richard Bondrasse, o Obermayer. Los zoólogos, que vienen buscando a Sierra Nevada especies que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Los geodestas, 1879, el enlace geodésico entre Europa y África a través de la cumbre del Bulacén, de la Tetica de Bacares, del Sabica y del Filhausen en Argelia, midiendo el arco de meridiano más grande que se había podido medir en el planeta, en la Tierra, hasta ese momento, mediante una comisión intergubernamental, intermilitar, diría yo, porque eran militares españoles y franceses, los que desde África y desde Argelia y desde Granada y Almería hicieron esa hazaña en el año 1879, de la cual, como ustedes saben, derivan los restos que hay en la misma cima del Mulhacén, los restos sobre los que luego se construyó una ermita, los restos que hay subiendo hasta la cima a mano izquierda, un poquito antes de llegar a la derecha, que muchas veces subimos al Mulhacén y pensamos, ¿esto qué es? ¿Por qué está aquí esto? ¿Por qué están aquí estas piedras? ¿Quién hizo esto? ¿Qué? Pues son las construcciones del enlace geodésico, las casas de los geodestas, que se han conservado hasta hoy, ¿no? Y yo creo que deben de conservarse, ¿no? En relación con las altas cumbres, con quien he discutido mucho el tema con Lorenzo, con Javier por aquí presente también y tal, creo que lo que se ha hecho con material de allí debe de quedarse allí, ¿no? Pienso que en una cumbre no debe de haber nada que no estuviera. Pero si hemos construido una caseta para el enlace geodésico con piedras de allí, y allí no hay ni una gota de yeso, de ladrillo, de nada, está allí en su sitio, ¿no? Forma parte del paisaje, ¿no? Aparte del tiempo que ha transcurrido ya desde que se construyó, ¿no? Los antropólogos
han mirado a Sierra Nevada también con especial interés. Recuerdo el viaje de Federico Oloris en 1894, un viaje totalmente antropológico, tratando de investigar a ver si había alguna relación entre los viajeros, entre los habitantes de Sierra Nevada, particularmente los habitantes de la Alta Alpujarra y los habitantes de Marruecos, para ver si había alguna relación árabe, de herencia árabe, no musulmana, lógicamente, pero de rasgos árabes. Oloris, la verdad es que no llegó a concluir el trabajo, porque era un trabajo que no le llevaba prácticamente a ningún sitio, ¿no? Pero nos dejó, sin embargo, un diario magnífico y un conjunto de 20 y tantas fotografías extraordinarias de aquella expedición. Médicos como Fenler d'Ostenheim, 1848, tratando de buscar un sitio para la cura de la tuberculosis, llega a la conclusión de que Granada es el sitio excepcional para hacerlo, Sierra Nevada particularmente. O como Fidel Fernández, que escribe luego precisamente sobre enfermedades típicas o enfermedades que pueden ser curadas recurriendo a terapias relacionadas con el mundo de la montaña. Aparte de los científicos, los viajeros románticos, en los años 20 desde los años 20 a los años 60, que recorren realmente, vienen a Granada. Bueno, vienen a España. Llegar a España sin ir a Granada es imposible para un viajero romántico, y llegar a Granada y no subir a la sierra pues es algo más imposible todavía, de manera que todos terminan encarrilando sus huellas en busca del Veleta, en busca de la Alpujarra, en busca de donde pueden o donde los llevan los guías, porque algunos de ellos, Teófilo Gautier cuenta que estaba en el Mulhacén, realmente no estuvo. Uno sigue su viaje y donde te das cuenta que estuvo es en el Veleta, no en el Mulhacén, ¿no? Pero bueno, ellos tampoco saben, contratan a alguien y le dicen llévame, y lo llevan donde quieren y les dicen lo que quieren, ¿no? La mirada sobre Sierra Nevada de los escritores, novelistas y poetas, Pedro Antonio Alarcón, Torcuato Tárraco y Mateos, o luego los poetas como Salvador Rueda o Gerardo Diego. Salvador Rueda tiene algunos de los poemas más hermosos que existen sobre la montaña en España. Tiene 30 y tantos sonetos derivados de un viaje que él realizó en 1914 a Sierra Nevada y que se publicaron por primera vez en la primera edición del libro Sierra Nevada de Fidel Fernández. Y son unos poemas absolutamente maravillosos, ¿no? O los de Gerardo Diego, o los de muchísima gente que ha escrito sobre... Tenemos una antología pendiente de hacer, precisamente de rehacer, sobre... La mirada que han establecido Sierra Nevada los que estaban interesados por el tema religioso, ¿no? Las tradiciones religiosas en relación con Sierra Nevada, la construcción de ermitas, la celebración de romerías a las montañas, la celebración de misas en las cumbres, los proyectos para erigir monumentos, esa cruz que se intenta construir en el año 1900 en la misma cima del Veleta, una cruz gigantesca que hace uno de los grandes arquitectos de Granada, Juan Montserrat, y que no se llegó a construir y que es la antecesora de la cruz que hay en este momento en el Carmen, en la entrada del Auditorio Manuel de Falla. La visión religiosa es muy importante en la montaña, ¿no? Independientemente de lo que represente para cada uno de nosotros la religión, realmente en la historia de las montañas la religión está permanentemente presente, y las montañas ha sido una fuente de inspiración religiosa también para muchísima gente, ¿no? El tema de la mirada de la economía sobre la montaña, el agua, el principal recurso económico de lo que hace posible la vida, pues se genera precisamente en las montañas, ¿no? El agua es el gran tesoro, ¿no, Antonio? El gran tesoro de Sierra Nevada. La minería, pues normalmente las minas no están en Las Vegas, están en los Tajos, están en las montañas, generalmente, ¿no? Pueden estar también en una vega, pero generalmente son las montañas las que aportan los minerales que luego necesitamos para la evolución de nuestra cultura, de nuestro modo de relacionarnos con el planeta, ¿no? La electricidad y el tema nuevamente de los sanatorios también, la construcción de sanatorios en el Purche, en nuestro caso, con el sanatorio de doña Berta Vigelmi, con el sanatorio de don Fermín Garrido, pues para curar enfermedades que... La mirada de los ingenieros y de los arquitectos
que han llenado las cumbres de construcciones con mayor o menor acierto, de construcción de caminos, la construcción de medios de comunicación como carreteras, o como tranvías, o como albergues, o también el trabajo de los ingenieros en relación con los problemas de la reforestación, o las canalizaciones, o los... ¿cómo se llaman? Los derrumbamientos de la erosión en los ríos ocasionada por los grandes aluviones de agua, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos extraordinarios, ¿no? Con la construcción de la carretera a Sierra Nevada por parte del ingeniero Santa Cruz entre el año 19 y el año 36, o la construcción mucho más rápida del tranvía de Sierra Nevada entre el año 20 y el año 25, cuando se puso en funcionamiento, hasta su destrucción en los años 70, ¿no? Bueno, la mirada deportiva en relación con la caza o en relación con lo que hoy nos congrega aquí, en relación con el montañismo, ¿no? Con el esquí, con la escalada o con el simple paseo por la montaña, que a mí me parece que engloba prácticamente. A mí me gusta mucho utilizar la palabra montañismo porque lo engloba casi todo. Luego sé que vosotros habéis hecho una serie de apartadillos y de incluso federaciones independientes, pero la del esquí por una parte, la de montaña, la escalada, el senderismo, a mí me gusta englobarlo. En algún sitio, bueno, Fidel Fernández propuso que en el caso de Granada empezáramos a hablar de penibetismo. No le gustaba ni alpinismo, ni desde luego alpinismo de ninguna manera, ¿no? Pero ni siquiera montañismo, ¿no? Él hablaba de penibetismo. Estamos en la penibética y esto es la montaña de aquí, es la penibética, y en consecuencia sierra nevadismo no suena demasiado bien, pero penibetismo sí es una palabra bonita, ¿no? La mirada conservacionista sobre Sierra Nevada, que es antigua, es decir, ya desde los años 20 hay gente, ingenieros forestales y gente que empieza a preocuparse realmente de que es un sistema frágil y que como sistema frágil hay que no dejarlo navegar a su propia deriva, sino que el ser humano tiene una responsabilidad fundamental en ayudar al mantenimiento de las montañas y en cierta medida a mejorarlas si es posible, ¿no? Aunque si las dejamos en paz probablemente sea lo mejor que podamos hacer con ellas, es decir, ellas sabrán cómo organizarse y cómo sobrevivir dentro del planeta, ¿no? Pero esta mirada conservacionista es la que hace que en 1985 Sierra Nevada sea proclamada Reserva de la Biosfera, que en 1989 sea proclamada Parque Natural dentro de la proclamación de espacios protegidos de la red de espacios protegidos en Andalucía, y que en el año 1999 pues sea proclamada por las Cortes Generales Parque Nacional hasta hoy. No me resisto a comentar algo que le decía hace un momento a Belén. Cuando se estaba discutiendo en el Congreso la elaboración de la ley de parque nacional de proclamación de Parque Nacional para Sierra Nevada, nos invitaron a ir al Congreso de los Diputados el mismo día a Lorenzo Arribas y a mí a tener una reunión que duró una tarde entera con los miembros de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso. Está reproducida en el boletín, en el diario de sesiones de Cortes, está reproducido toda esa sesión literalmente. Y nos invitaron a los dos juntos el mismo día y bueno, hablamos y nos fuimos juntos en el tren, en el coche cama, en la misma cabina, en la cama de arriba, yo en la cama de abajo, y fue una noche inolvidable, ¿no? Porque entonces no nos conocíamos nosotros demasiado, y yo no sé si él estaba seguro de por dónde podía salir yo, y quería cerciorarse, era meticuloso hasta extremos que no nos podemos ni imaginar, quería cerciorarse de que mi respuesta iba a estar en concordancia con la suya ante cualquier problema que allí se planteara, pero haciéndolo de una manera tan suave, tan mansa, tan educada,
como él solía, generalmente, sin una mala palabra, nunca la tuvo, por lo menos delante de mí, ¿no? Tratando de transmitirme realmente durante toda aquella noche, a las últimas horas ya de la madrugada se durmió, cómo veía él la montaña y cuál era el espíritu que debíamos de mantener ambos en nuestra comparecencia ante el Congreso. Estaba contento, es decir, yo creo que respondí a sus expectativas y venía feliz, ¿no? Y de hecho algunas de las cuestiones que él y yo planteamos en aquella sesión en el Congreso luego las tuvieron en cuenta a la hora de elaborar el texto final de la ley, ¿no? Miradas sobre Sierra Nevada o sobre la montaña a través de la pintura. Bueno, es algo tan impactante que los pintores que han aparecido por aquí o por allí, o por el Guadarrama o por Gredos, se han dejado impactar realmente por esa impresión que les producía Sierra Nevada. Los cuadros de Sorolla probablemente son los que mejor reproducen la luz de Sierra Nevada. Es decir, bueno, esto es el color de Sorolla. No, es el color de Sierra Nevada. Es los atardeceres, esos rosas de Sierra Nevada, del otoño, de ahora, de algunas tardes de la primavera, cuando no sé qué efecto se produce en la atmósfera y Sierra Nevada adquiere un color rosado, que es el que Sorolla se quedó encantada. Del Carmen de la Fundación Rodríguez Acosta dijo, ¿pero esto qué es? Y hay 20 cuadros de Sorolla, bueno, no sé si 20, 22 o 18, pero hay un montón de cuadros de Sorolla en las que con la rapidez con la que él trabajaba plasmó realmente en unos cuantos rasgos el color de la montaña como yo creo que no lo ha hecho casi nadie, ¿no? Regollo, Beruete, Muñoz de Gren, López Mezquita, José María Rodríguez Acosta, todo el que ha mirado, desde todos los pintores que han mirado a la montaña se han quedado realmente hechizados por ella y nos han dejado también su mirada particular sobre Sierra Nevada. Y la música, tenemos ahí también un asunto pendiente. Yo tengo una recopilación de obras musicales relacionadas con la montaña impresionante y también con Sierra Nevada. Y alguien tendrá que hacer eso alguna vez. Yo no me atrevo porque no tengo conocimiento musical, aunque tengo una enorme afición musical, no tengo conocimiento teórico musical para hincarle el diente a este asunto. Pero música y montañas es un tema que da para muchísimo, ¿no? Hay una cita de Beethoven, un texto de Beethoven, cuando él dice, no hay ningún hombre que pueda amar tanto como yo la naturaleza. Únicamente los bosques, los árboles, las montañas devuelven el eco de lo que queremos oír. Si lo que yo quiero oír viene de la montaña. Probablemente él, para componer la Sinfonía Pastoral, se fue a algún sitio, a los Alpes, y digo, bueno, Strauss sí lo hizo, ¿no? Richard Strauss, con la Sinfonía Alpina, se fue a los Alpes y oyó lo que le decían los Alpes. Y esa tormenta que hay en el tercer movimiento de la sexta de Beethoven, o que hay en el no sé qué movimiento, porque no tiene movimiento, tiene 14 o 15, o de la Sinfonía de las Montañas, de la Sinfonía Alpina de Richard Strauss, es lo que las montañas le han transmitido a alguien que se pone allí y dice, a ver, cuéntame, háblame, inspírame, ¿no? Y salen esas cosas tan excepcionales de las que realmente hay poco escrito, ¿no? A mí, que se me va acabando el tiempo, a lo mejor podría dedicarme a estudiar algo de música, simplemente a estudiar algo de música, de teoría musical, quiero decir, ¿no? Para poder hacer con alguna solvencia algún estudio sobre esta relación entre música y montaña, en general, y entre música y Sierra Nevada en particular, ¿no? Y luego está la mirada porque sí, ¿no?, que comentábamos antes. Uno de los libros que yo recuerdo que más me han impactado en los últimos tiempos es un libro de un autor italiano que se llama Nuccio Ordine, que se llamaba La utilidad de lo inútil. La utilidad de lo inútil. Es un libro maravilloso, ¿no? Es decir, cómo realmente aquello que más nos atrae, nos inspira, nos conmueve, nos motiva, a veces son cosas que no sirven para nada, ¿no? Kierkegaard. Les voy a leer 5 o 6 frases seguidas, cortitas.
Para apuntar un poco este problema de lo que más nos inspira a nosotros del montañismo, ¿no? ¿Y por qué razón? Pues en esto que yo les comentaba antes en relación con la historia, es que no hay explicación, porque sí. La explicación más clara es porque sí, ¿no? Kierkegaard dice: ¿qué hay en el interior del ser humano que desde el principio de los tiempos le impulsa a abandonar el bienestar y la seguridad para ponerse en peligro, para buscar cosas nuevas y enfrentarse incluso a la muerte? Petrarca dice: existen cosas que no sabe repetir aquel que baja de las alturas. Probablemente Petrarca se refiere a otras alturas, pero lo podemos aplicar también a las nuestras. No se puede repetir. Aquel que baja de las alturas no puede repetir que ha sido su experiencia, ¿no? O Maurice Herzog, el primer ser humano creo que pisó un 8000, ¿no? Cuando dice: la montaña es un camino para encontrar el destino de los hombres y quizás para la conquista de uno mismo. Hay que reflexionar mucho para saber lo que quiere decir con esto, pero no hay que reflexionar mucho para entender la frase de Kurt Diemberger, que lo trajo a Granada Lorenzo Arribas, con la colaboración de mucha gente, pero lo trajo Lorenzo y Eloy y otra gente del Club Mulhacén, y que yo, cuando estaba entonces de jefe de obra social de la Caja, vinieron en busca mía y me dijeron: es que quiere tanto dinero. Y dice: se lo damos, pero no podemos perder la oportunidad de que Kurt Diemberger venga a Granada, ¿no? Pues Kurt Diemberger citó aquí una frase que yo la anoté corriendo y luego vi que, mejor dicha, porque él, aunque hablaba castellano, lo hablaba bastante regular, mejor dicha la tiene en su libro El nudo infinito, cuando dice: iré allá y no sabré por qué, como ha ocurrido siempre. No sé por qué voy, pero siempre ha sido así, ¿no? Mallory dicen que cuando le preguntaron por qué vas a subir a la montaña, bueno, por la Everest, pues porque está ahí, no hay otra. Bueno, la conclusión final es que yo creo que tenemos que recurrir a Machado, ¿no? Cuando decía: en preguntar lo que sabes el tiempo no has de perder, y a preguntas sin respuesta nadie te va a responder. Bueno, él textualmente decía: ¿quién te podrá responder? Pregunta sin respuesta, ¿quién te podrá responder? No hay respuesta para la afición. Yo no tengo respuesta para la afición al montañismo. ¿Por qué? Pues porque sí, ya está. El que lo quiera entender así, bien, y el que quiera buscar otro tipo de argumentos mucho más líricos o más filosóficos, pues que lo intente. Pero al final siempre estaremos ante... ¿Por qué? Pues no lo sé, me gusta y ya está. Y lo hago y me siento feliz. ¿Y para qué te sirve? Pues en realidad no me sirve para nada. Para perder tiempo, para perder dinero, pero ¿en qué mejor puedo emplear mi tiempo y mi dinero que subir a una montaña, como yo hice antes de ayer, en el Cerro del Sol, ahí detrás del Pico de la Carne, o del Cerro Gordo, mejor dicho, o el Cerro del Arenal, que me dijo un pastor que se llamaba también, ¿no? Y estuve allí sentado una hora con mi perrillo, mirando el cielo y mirando el veleta y mirando la nieve. ¿Y qué obtengo de eso? Pues todo, mi vida, es decir, fuerza para sobrevivir, para seguir andando, para seguir batallando, ¿no? Mirada de los institucionistas, mirada educativa relacionada con... quería derivar un poco para no ser tan genérico como en lo anterior y comentar algo que nos une, que una Sierra Nevada la une con Guadarrama, la une con Gredos, que es la mirada educativa, la mirada pedagógica o la mirada de los institucionistas, ¿no? De la institucionista, cuando hablo de institucionistas, para quien no esté familiarizado con el argot de los historiadores, estamos hablando de los miembros de la institución libre de enseñanza, ¿no? Institución libre de enseñanza, que es el intento de renovación pedagógica más importante que ha habido en la España contemporánea, ¿no? Con un origen en la Revolución del 68, con Julián Sanz del Río, que ha estado en Alemania, donde hay de moda un filósofo entonces que se llama Krauss,
y trae acá las ideas de Kraus, contamina de ellas a don Francisco Giner de los Ríos, que en el año 1876 funda la Institución Libre de Enseñanza con el propósito de crear lo que él llamaba una nueva clase de españoles. Una clase de españoles en estilo de vida, en forma de pensar, en dejar atrás la tradición, en valorar la ciencia, en cambiar los sistemas pedagógicos, en cambiar el sistema de enseñanza, buscando nuevos métodos y basándose fundamentalmente en lo que él llamó la pedagogía de la naturaleza. Tenemos que aprender en el campo, en la calle, en las montañas. Y los institucionistas, de la mano de Giner, son los que descubrieron Guadarrama. Él atravesó por primera vez Guadarrama en el año 1883, si no estoy equivocado, y en el año 1885 publicó un artículo en el que no dice, un artículo se llama Paisaje, en el que no dice casi nada. Uno se empieza a desmenuzar aquello y dice, ¿pero qué dice? Y que es, sin embargo, el artículo fundador realmente del montañismo español contemporáneo, ¿no? De la sensibilidad contemporánea de aproximarse a las montañas con otro criterio, con otra forma de mirarlas y otra forma de verlas. Están ahí en ese brevísimo artículo de don Francisco Giner. Y volvió a la montaña constantemente, ¿no? Y desde entonces, bueno, la sierra, en este caso Guadarrama, pues fue recorrido por científicos, montañeros, se convirtió en inspiración de pintores, de poetas. En el año 86 se fundó la Sociedad para el Estudio del Guadarrama, y discípulos de Giner pues fueron los que en el año 1908 fundaron el Club Alpino Español, en el año 13 el Club Peñalara, que bueno, pues está en el origen realmente de casi todo, ¿no? Y cuyo primer presidente fue Constancio Bernaldo de Quirós. Muy vinculado, como ahora después, si me sobran algún tiempecillo, diré con Sierra Nevada también, ¿no? Bueno, pues es interesante constatar que esa versión pedagógica de la montaña le viene a don Francisco Giner de los Ríos de un granadino, que es Juan Facundo Riaño. Y no es la influencia de la pedagogía alemana la que llega a la Institución Libre de Enseñanza para que ellos conviertan la naturaleza en el aula de formación privilegiada de los jóvenes, sino que es la pedagogía inglesa. Juan Facundo Riaño había vivido en Inglaterra, yerno de Pascual de Gallangos, embajador en Inglaterra, estudioso de toda la cultura británica. Juan Facundo Riaño era un granadino, miembro de la Institución Libre de Enseñanza, amigo y discípulo de Giner, que es el que le transmitió realmente a Giner la pedagogía de la montaña, que a veces pensamos que viene de Kraus y de la influencia alemana, y no es así. Viene de la inglesa a través de Juan Facundo Riaño. Riaño fue presidente de una sociedad granadina que es la primera que organizó una excursión colectiva, hablamos de 20 personas, a Sierra Nevada en el año 1882, una sociedad que se llamaba el Fomento de las Artes y que tiene un tufo institucionista, aunque en ningún sitio lo proclama, tiene un tufo institucionista que no puede con ella. Esta preocupación de la transformación del obrero y de la transformación de los jóvenes a través de la educación, que es a lo que se dedica esta sociedad, el Fomento de las Artes, fundada por Juan Facundo Riaño, que tiene como presidente honorario a Juan Facundo Riaño, que es amigo de Giner y es el que influye en la pedagogía institucionista, en la pedagogía montañera de la institución. Realmente es un ovillo común que une precisamente a los institucionistas madrileños de Guadarrama con los institucionistas granadinos de Sierra Nevada. Y a partir de ese momento la presencia de la Institución Libre de Enseñanza en Sierra Nevada es constante. 1888, un tío tan importante en la institución como Luis de Rute está en Granada realizando la cobertura del río Darro a su paso por la calle Reyes Católicos, un ingeniero que trabaja en Granada. Se va a Sierra Nevada
y pronuncia conferencias, publica artículos en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, publica un libro en París, en francés, sobre Sierra Nevada. Primer libro, no la primera vez que se habla en francés o en inglés o en alemán sobre Sierra Nevada, pero el primer libro que lleva como título Sierra Nevada. Es de Luis de Rute, institucionista, escrito en francés y publicado en París, ¿no? En 1891, Alberto Álvarez de Cienfuegos funda el grupo de montañeros del Centro Artístico, de donde va a salir en el 98 la Sociedad Sierra Nevada. Bueno, pues Alberto Álvarez de Cienfuegos ha estudiado en Alemania, es discípulo amigo de Giner y amigo de todos los institucionistas de entonces. No hay miembro de la Institución Libre de Enseñanza que venga por Granada que no sea acogido por aquel catedrático de alemán del Instituto Padre Suárez, que era Alberto Álvarez de Cienfuegos. Y ahí tenemos la línea, el hilo conductor, que nos lleva precisamente desde los institucionistas a la sociedad al centro artístico, a los 10 amigos límites e incluso a la Sociedad Sierra Nevada a partir del año 12, ¿no? Peñalara y el boletín de Peñalara se fundan, comentaba antes, en el año 13. A partir de su fundación, Sierra Nevada va a estar permanentemente presente en Peñalara. Francisco Fajardo, Cumbres de Sierra Nevada. Pío Les, una excursión a Sierra Nevada. Antonio Victori, importante en la historia del montañismo, de la federación, excursión colectiva a Sierra Nevada. Rafael María Rojas, un institucionista, un peñalarista madrileño que ha estado en Granada y ha escrito un libro precisamente en Granada que se llama Guía Alpina de Sierra Nevada, que se publica en el año 23. Federico Cubillo Valdés, es decir, Julián Delgado, Úbeda, por aquí tengo un texto de Julián Delgado, no sé si, bueno, supongo que los conocéis todos, como es lógico. Peñalara número 189, Julián Delgado, El montañismo en España, orígenes y desarrollo de esta actividad en Sierra Nevada, Granada. Entre las páginas 211 y 213 del número 189 de Peñalara, ¿no? Bueno, Peñalara además dio cobijo a los montañeros y escritores montañeros locales que se decidieron a escribir, ¿no? Francisco Olmedo, Fidel Fernández, Ángel Casas, Martín Aybar, Julio Belza, son nuestros autores. Es decir, todas las revistas granadinas están llenas de firmas de esta gente, ¿no? Bueno, pues estos publicaron todos ellos en Peñalara. Pues Peñalara estaba abierto precisamente a que le enviaran cosas. No sé si de otros sistemas montañosos, supongo que sí. Pero en el caso de la mirada que yo he establecido, pues efectivamente las páginas de Peñalara están llenas de artículos en relación con Sierra Nevada. Más cosas. Bueno, ¿por qué insisto en Peñalara? Bueno, lógicamente es que es el antecedente más directo realmente de la fundación de la federación, ¿no? Más cosas, y voy acabando, ¿no? 1925 se celebra la que para algunos es la primera semana deportiva de Sierra Nevada. ¿En qué consiste esta primera semana deportiva? Pues en un grupo de esquiadores de Peñalara que se vienen en la Semana Santa de 1925 y organizan unas pruebas de todo tipo del esquí que se podía entonces practicar en Sierra Nevada. Cuando en Granada no había ni un tío ni una tía que se hubieran puesto, que tuvieran unos esquís. La primera noticia que tenemos de gente esquiando en Sierra Nevada es del año 14. Pero luego las noticias son aisladas. En el año 17 aparece uno que cuenta que ha atravesado no sé qué sitio con unos esquís. O en el año 18 otro, pero no hay tradición ninguna. Y de pronto aparecen los peñalaristas aquí cargados de esquí. Y durante toda la Semana Santa, y los jóvenes montañeros granadinos de entonces, del Club Penibético ya, de la Sociedad Sierra Nevada, ven aquello y dicen, ¿esto qué es? Y me contaba Martín Aybar que se fueron corriendo en busca de un
carpintero del Realejo, y le dibujaron lo que eran unos esquís, y él con tablas, yo qué sé, de álamo, Dios sabe de qué, pues les hizo unos esquís, y con esto empezaron a practicar, de manera tal que en el año 28 estos granadinos ya organizaron la que sí, a todos los efectos, es la primera de las semanas deportivas de Sierra Nevada, que se mantuvieron hasta los años 70, ¿no? Con la única interrupción de la guerra, hasta el año 72 o 73, ya fundidas con las de la Federación Internacional de Esquí, se mantuvieron durante tantísimo tiempo, ¿no? En esas semanas deportivas, a partir del año 28, en todas ellas está ya Peñalara y ya todos los restantes clubes españoles de esquí, ¿no? Los clubes catalanes, clubes del País Vasco, están presentes, ¿no? En una época que podemos calificar indudablemente como la época de mayor expansión de los deportes de montaña en Sierra Nevada. Pero en una época en la que no hay infraestructuras ningunas. Está el Hotel del Duque, pero la carretera está todavía en construcción, está llegando a la zona de los albergues, no hay comunicaciones, no hay, por supuesto, remontes, ni Dios que lo ha pensado, ¿no? Cuando hablaba con Lorenzo, decía, es que eso era esquí de montaña. ¿Qué hacían? Pues esquí de montaña. Es que tenían que subir todo para arriba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace alguien que practique el esquí de travesía o el esquí de montaña, ¿no? Hay un momento en el que se publican en Granada, en el año 30-31, 3 revistas de montaña simultáneamente. Ahora yo no sé si se hace alguna. Yo creo que no. 3. El Boletín de la Sociedad Sierra Nevada, la revista Penibética y la revista Esquí, de la que se realizaron 7 u 8 números. Es decir, una pugna por aparecer en los medios de comunicación impresionante. Lucha entre ellos, para ver quién organizaba más cosas, quién las hacía mejor, quién triunfaba más, quién... hay un momento en el que el defensor de Granada dice: comunicamos a las sociedades montañeras de Granada que no vamos a publicar un artículo más, ni un solo artículo más, entre ellos, mientras no se pongan de acuerdo. Y es cuando uno de los montañeros, Rafael Chávez, hace una convocatoria a todas las sociedades montañeras para que intenten organizar una agrupación de sociedades montañeras granadinas, porque la proliferación que había era realmente importante, ¿no? Y así se llega realmente hasta la última semana deportiva antes de 1936, que es la de 1936, que no sabíamos si se celebró o no, porque los últimos meses del periódico Ideal se quemaron y los del Defensor no se conservan, pero efectivamente encontramos el programa y testimonios de que en el año 36, inmediatamente un par de meses antes, 3 meses antes del estallido de la Guerra Civil, pues se celebró esa 10ª Semana Deportiva Sierra Nevada. Bueno, la historia posterior pues han proclamado a Sierra Nevada como uno de los macizos montañosos más singulares del territorio español, desde el punto de vista natural, desde el punto de vista deportivo. Parque Nacional hoy día, uno de los 16 parques nacionales que hay en el país, y un parque nacional pues no exento de problemas, como podemos imaginarnos, ¿no? En una conversación entre Javier, que anda por aquí, y Lorenzo, y yo, un poco de cara a que yo tenía que dar una conferencia, y les consulté, a ver, contarme un poco cómo puedo enfocar esto, ¿no?, de los problemas más importantes que tiene Sierra Nevada en estos instantes. Y entonces, de la confluencia entre los tres, en un bar, si no recuerdo mal, en la calle Ganivet, en servilletas casi del bar, yo saqué algo, una nota que luego la he asumido realmente como propia, ¿no? Y entonces les diría que, bueno, para concluir, que les transmito aquí mi pensamiento, pero sobre todo heredado de Lorenzo, también de Javier, pero sobre todo de Lorenzo, ¿no? Cuando él decía, mira, uno de los principales problemas es el problema de las instalaciones. Aquí no se puede bajar la guardia en ningún momento, porque cuando no te salen con un radar, te salen con un mirador, te salen con un teleférico, te salen con otro teleférico, te salen con la carretera. Esto es un sin vivir. Y hay que estar permanentemente pendientes de eso.
Luego, el tema de que hay determinados deportes que son incompatibles con la conservación de las montañas. Es decir, que elegimos una cosa o elegimos otra, pero si nos vamos por este camino, que sepamos que estamos deteriorando la conservación de este patrimonio natural. Entonces, ¿que queremos hacerlo? Pues vamos a hacerlo, pero siendo conscientes de que este no es el camino. Que si nuestro objetivo es una conservación cada vez mejor del patrimonio natural que tenemos y en el que nos movemos para legarlo a otras generaciones, pues ese no es el camino. Hay que apostar por otro tipo de actividad deportiva, ¿no? El problema de la explotación agrícola de territorios que pueden ser explotables agrícolamente hasta alturas muy considerables dentro del parque natural e incluso dentro del parque nacional. Pues esta es otra cuestión que hay que mirar, ¿no? Porque la agricultura es una cuestión, un asunto cada vez más tecnificado. No es que llega el agricultor y siembra la patata blanca o la patata copo de nieve y la tapa, la recoge, luego la guarda allí en un hoyo, y esto ahora funciona de otra manera, que requiere unas herramientas y unos tipos de cultivo distintos, ¿no? Bueno, el cambio global, que está afectando indudablemente a Sierra Nevada, como a todo el resto del planeta, ante nuestros propios ojos, ¿no? Menos lluvia, menos nieve, menos especies, pérdida de especies, traslado de un sitio a otro de las especies que se mueven para arriba o para abajo en función de cómo les está yendo, y la desaparición de muchas, ¿no? Y luego la presión humana sobre las altas cumbres, ¿no? El planeta está cada vez más poblado, cada vez tenemos más inquietud por desarrollar actividades deportivas al aire libre. El montañismo se ha convertido en un objetivo, en una obsesión, en un programa al que todo el mundo se siente llamado, se siente convocado, y está muy bien, pero claro, las montañas son lo que son, tienen el tamaño que tienen y resisten lo que resisten, y por consiguiente pues tenemos que ser conscientes de eso y ver qué hacemos. No se trata de que les pongamos una barrera y la cerremos, o sí, depende de qué, de en qué circunstancias, en qué sitio, qué está pasando en cada sitio. Evidentemente que yo no soy nada partidario de el enclaustramiento, ¿no? Pero no cabe duda de que ahí tenemos que estar muy atentos para ver qué es lo que pasa, porque nuestra responsabilidad, al menos, es que cuando nosotros desaparezcamos del planeta no estén peor que cuando llegamos. Y si además conseguimos mantener unas montañas, como decía Lorenzo perfectamente, unas montañas libres y salvajes, pues mejor que mejor. Y ya está, la he regado mucho, muchas gracias. Perfecto, no. La ha clavado. Le dije 50 minutos, creo que van 52. Es una suerte contar con Manolo. La verdad que nos deja cautivados. Por muchas veces que lo digamos, siempre hay algún aspecto nuevo, alguna referencia. A mí, te decir, me he quedado con el tema de que no era clausista, que eran los ingleses los que la institución libre de enseñanza. Verdad que es una aportación que ha investigado y que es bueno, siempre se dice que se aprende algo. Con un granadino por medio, además. Con el granadino, claro. Con el granadino por medio. Bien, en nombre de la Federación Española te vamos a hacer la distinción del centenario. Ruego a José María Nassarre que suba. Esto se le hace a las personalidades destacadas que a lo largo de su trayectoria en defensa de las montañas nos ponemos ahí. Es la tarjeta del centenario, diseñada por Jorge Delgado, que es de aquí. Pero sobre todo es que hasta dentro de 100 años no va a haber nada parecido, ya no habrá ni tarjetas, por tanto es algo completamente único, es lo que te queríamos entregar. Y no se va a ir solo con la tarjeta, que te permitirá, por ejemplo, usar los refugios de Alemania, de Austria, de Francia y de otra serie de lugares, sino que además te vamos a entregar lo que es el obsequio
que como reconocimiento está realizando la Federación Española a todos aquellos que se merecen por algo el reconocimiento del centenario. Es pues de un formato especial, como veas también, ¿no? Y también es para una sola vez, porque es del centenario. O sea que los aproximadamente 100 personas que lo van a tener, pues no, mira, pues van a tenerlo ahora, pero bueno, es el obrero, que es el diseñador, el ideador, el artífice, etcétera. O sea que aquí se dura todo. Pues nada, Manolo, para ti. Siguiendo las palabras de Jorge, el piolet es el cuerpo. Esto es el alma, el espíritu, la pasión, las sensaciones, la vivencia, recogido en un banderín, recogido en la vida de todos los clubes, recogido en el Club Mulhacén, Sociedad Sierra Nevada, la Berea, muchos clubes que hay aquí. Esto representa. Creo que eres merecedor también de que tengas este recuerdo del centenario. Muchísimas gracias. Y yo, para recibirlo, me he puesto hoy un escudo de la Sociedad Sierra Nevada de hace 100 años. Un siglo en la solapa. Parte del testimonio y de los documentos de don Joaquín Fernández, que nos van a sorprender con el título, con la música del talón. Creo que es la idea que le hemos cogido a la familia, es que el año que viene, año próximo, 2023, con motivo del 60 aniversario de la Federación Andaluza, fue en el año 1963, cuando Martín Aybar, Joaquín Fernández, Carlos Vázquez, Lizanco, Porlán, un montón de guerrerinos ilustres, pues fundaron la Federación. Con ese motivo queremos rescatar del olvido montones de documentos, fotografías, testimonios, que ahora alguno de ellos los voy a presentar. Entonces os dejo con María José, con Esther, para que... Sí, me han elegido como portavoz. Tú eres una excelente portavoz. Venga, te dejo. Sí, yo creo que sí, me pongo aquí a tu lado. Bueno, antes de nada, dar gracias a todos los asistentes por haber venido esta tarde, bueno, a compartir este rato con nosotras. Como digo, aunque me han elegido a mí hoy como portavoz, pues está aquí la familia Fernández, casi al completo. Están mis 3 hermanas, está mi tía y mi madre, hijas de don Joaquín Fernández Ruiz y Rosario Fernández Morales. Quiero dar también las gracias a la Federación Andaluza de Montaña y a don Julio Perea como presidente de la misma, pues por haber contado con nuestra participación en los actos de inauguración enmarcados en el centenario de la FEDME. Gracias a don Manuel Titos, bueno, por haber recordado con tanto cariño la figura de Lorenzo Arribas y sobre todo por este interesantísimo repaso de la historia del montañismo. Y bueno, nosotras vamos a hacer esta aproximación a través de lo que, bueno, de aproximación de lo que es la historia de Sierra Nevada, debería decir del periodismo, ¿no? a través de la imagen. Por último, bueno, puntualizar que en la proyección no hemos podido incluir imágenes de las actividades tanto de alpinismo como de escalada de los años 30, ya que el legado de nuestro abuelo es muy extenso, pero esperamos poder encontrar una nueva oportunidad para ello. Recuerdo en su rostro satisfacción y una mirada fija, llena de firmeza, cuando me dijo: si alguna vez das uso a esto que te doy, espero que sea para un buen fin, no lo olvides. Aquella caja contenía fotografías, algunos papeles con preciosa caligrafía, varias poesías dedicadas a rincones de Sierra Nevada y algunos escudos antiguos. Entre muchas otras cosas, escondía años de ilusiones, de esfuerzo
de tristeza, mostraban una época y unos amigos apasionados por descubrir una Sierra Nevada virgen. Fue deseo de nuestro abuelo que hiciéramos buen uso del material fotográfico y documental que reunió a lo largo de su vida, y es el nuestro mostrarlo al público, ya que constituye un legado documental y cultural que queremos preservar. Joaquín Fernández Ruiz, nuestro abuelo, poseía un carácter inquieto y emprendedor desde muy joven. Cuando apenas contaba con 13 años, subió por primera vez a Sierra Nevada y desde entonces se enamoró de su belleza y majestuosidad. Y nos contaba de esta forma: en aquel invierno de 1929, con cierta timidez consultaba, o más bien solicitaba de mi padre, el permiso para inscribirme como socio en la veterana Sociedad Sierra Nevada y dedicarme con ello a la práctica de los deportes de montaña y esquí. Contra mis pronósticos, mi padre accedió de buen grado y desde entonces me hice montañero, y aún hoy me sigo encontrando niño siempre que piso aquellas alturas que tanto han contribuido a mi formación. Ello le condujo al montañismo y en paralelo a la fotografía. Dotado de sentido artístico y gran sensibilidad, cursó entre otros estudios artes y oficios, donde conoció a su futura esposa, Rosario Fernández Linares, nuestra abuelita, con quien compartió el resto de su vida y afición por la montaña. Ambos formaron parte de una generación granadina pionera que, bajo el ímpetu de la juventud, afrontó las dificultades de su época, transformando el esfuerzo en satisfacción y esta en puro romanticismo. Su pasión por Sierra Nevada fue tal que orientó su vida profesional a ella. En 1940 es creador, junto a otros compañeros, de la Sociedad Montañeros de Sierra Nevada. En 1943 fue nombrado jefe provincial de Deportes de Educación y Descanso, aquí en Granada. En este contexto organizaba en las cumbres de Sierra Nevada actividades deportivas, festejos sociales y religiosos en memoria de la Virgen de las Nieves, que inmortalizaba con fotografías para luego ser divulgadas en los boletines de educación y descanso. Con su cámara quiso capturar instantes únicos para no olvidarlos nunca y retener su admiración y respeto por lo que le rodeaba, pero a su vez y en consecuencia inmortalizó en imágenes la historia de Sierra Nevada de principios y mediados del siglo XX, una época que marcaría el desarrollo del deporte invernal en la actual estación de esquí. Por sus acciones y obras, Joaquín, nuestro abuelo, llevó la dirección de la Casa de Peones Camineros, convertida en el albergue de las Sabinas, y durante años, 3 en concreto, la del albergue universitario antes de la dirección de Antonio Zayas. Organizó y realizó el arbitraje de todo tipo de actividades deportivas: carreras ciclistas, pruebas de esquí en la modalidad de fondo, saltos, esquí alpino, además de recorridos de alta montaña. Diseñó el trazado de pruebas deportivas como el Gran Descenso del Veleta. En 1952 protagonizó junto a 3 compañeros más lo que fue la primera ascensión invernal al pico de la Alcazaba. Y en el año 1960 colaboró en el salvamento del accidente del avión americano que se estrelló en Jerez del Marquesado. En el libro El deporte en Granada, del año 1979, se exponía: Joaquín Fernández Ruiz, uno de los principales pioneros de nuestra sierra, desde incluso antes de la Guerra Civil, dando ejemplo a muchos jóvenes. Es uno de los hombres que han colaborado no solo en el deporte blanco, sino en muchas otras más manifestaciones deportivas de la ciudad de Granada, dando ejemplo con su desinterés como gran deportista que fue. Nuestra ciudad, y en especial la familia deportiva, tiene una deuda no saldada en la historia del deporte granadino. Nosotras, sus nietas, mi madre, mi tía, queremos poner en valor una parte del legado de nuestro abuelo, a la vez que recuperar y aportar información a la memoria histórica. Con esta pequeña proyección, que veremos a continuación, de unas 136 fotografías de las casi 2.500 que constituyen el archivo inédito de Joaquín Fernández Ruiz, podemos observar en ellas, reflexionar y analizar los contenidos temáticos de las fotografías para conocer nuestro pasado y apreciar nuestro presente, como bien decía Manuel Tito. Las fotografías seleccionadas
Son representativas de la gente del momento, sus actividades lúdicas y ceremonias, y según los lugares y el mes del año en que se tomaron, nos informan de la climatología y el paisaje de montaña. Son testigos de la vestimenta y del retrato costumbrista, de los factores de progreso como la construcción de refugios, albergues y carreteras, de los medios de transporte, incluyendo el tranvía, los vehículos a motor y la bicicleta. También del acontecimiento sociopolítico que marcó a España de por vida, la Guerra Civil Española, retratada en Sierra Nevada. Podemos ver, aprender, sentir o recordar aquellos días en los que ellos esquiaban con corbata y ellas, las damas de la nieve, las grandes olvidadas de la escena, con pantalones de pinza y pañuelos primorosamente anudados a la cabeza, y el entusiasmo de estos jóvenes que crearon afición al esquí y acercaron al granadino a la montaña que quedaba tan lejana para tantos. Las tremendas imágenes de la guerra civil en Sierra Nevada, la tristeza reflejada en los rostros de esos jóvenes que poco antes de estallar la contienda festejaban la noche en el albergue universitario con hogueras que se reflejaban en la nieve. Por esas mismas ventanas del albergue asomaban los fusiles a los pocos días y cogía en bandos distintos a amigos inseparables de montaña. Nos contaba nuestra abuela que más tarde, entre chanzas y risas, se decían entre ellos: a punto estuve de darte un tiro. Gracias al esfuerzo titánico que hicieron tras la guerra para continuar las actividades deportivas, en el año 1940 consiguieron que Sierra Nevada celebrase su primer campeonato nacional de esquí. Casi nada, con la carencia de gasolina, cortes de luz que había y los albergues en ruinas. Toda una lección de voluntad. Eran un pequeño grupo de protagonistas que en aquella época transmitían pasión y romanticismo, tanto en sus hazañas como en sus palabras. Somos tartarines en busca de emociones, somos exploradores de un mundo nuevo, y ese mundo era Sierra Nevada. Esta proyección es un tributo a esa generación pionera del excursionismo, del montañismo, de la escalada, del esquí, que llena de entusiasmo, aventura y afición subía a las alturas a música de talón, usando sus pies como único medio de transporte. Años más tarde, mi abuelo inmortalizaría las montañas de Sierra Nevada con sus primeras fotografías aéreas desde la avioneta pilotada por su amigo Demetrio Spínola a principios de los años 50. Catalogar las casi más de 2.500 fotografías le ha supuesto a mi hermana Esther un trabajo de investigación prolongado durante muchos años. Aparte de documentarse a través de libros históricos, muchos de ellos de don Manuel Tito, revistas y boletines de la época, ha debido datar y ubicar el lugar donde fueron tomadas las fotografías. Algunas contienen escritos de lugar y fecha que facilitan la labor. En otras, el análisis del estado de los refugios y albergues ayudan a clasificarlas. En ocasiones, ciertos textos originales firmados y fechados describen una fotografía exacta. Luego viene el proceso de escaneo, digitalización y tratamiento de las imágenes con diferentes formatos y muchas de ellas en negativos. Pero en contrapartida está la tarea más gratificante, que es la de sumergirse en la historia de Sierra Nevada contada por sus protagonistas y manejar el legado de nuestro abuelo. Por último, ha tenido la paciencia, constancia y tesón para conseguir que este trabajo, trocito de nuestra memoria histórica, sea expuesto públicamente, creando una huella que amplifica aún más nuestro conocimiento histórico. Esta fuente incuestionable de fotografía es una oportunidad para aportar a la cultura testimonios visuales que justifican los documentos escritos. Es un viaje que educa nuestro conocimiento, localizado en un periodo que recorre 70 años del siglo XX. Esta joya que hemos heredado todas las hermanas es un registro de tal envergadura que nos ayuda a entender y apreciar el significado de grandes esfuerzos en una época de grandes carencias, y que podemos definirlo con una sola palabra: romanticismo. Un concepto que revela la meticulosidad con la que nuestro abuelo recopiló y conservó la presente colección fotográfica y documental. No olvidemos que la fotografía es un testigo perfecto del pasado por la cantidad de datos consignados, muchos de ellos de gran valor inédito, que posibilitan el recorrido de la historia y que permite a su vez entender nuestro presente.
Como nietas de Joaquín y Rosario, queremos dedicarles este esfuerzo a nuestros abuelos, que tantos valores nos enseñaron. Pues en el año 34 estaba con una hermana mía y entonces con otra amiga nos fuimos a clases de pintura y allí conocí al que fue luego mi marido, a Joaquín. Y él, como era muy aficionado y subía con su hermano, le pidió permiso a mi madre para que nos fuéramos a subir un día allí a ver aquello. Mi madre consintió, pero con mi hermana. Y entonces 2 amigas más, con sus novios y con el mío, subimos al albergue, que entonces no había albergue, era una casita de peones camineros, que era el albergue de la Sabina. El legado del abuelo, lo que es el abuelo y los valores que ellos me comentaron que le transmitía ya en su momento último de su vida, que sigáis, que esto lo pongáis donde valga la pena o donde esto se cuide para las futuras generaciones. Esto es lo que hoy queríamos. Quiero agradecerte a tu familia, pero a ti, personalmente, este esfuerzo que habéis hecho, y ya he dicho, creo que vale la pena que hagan un esfuerzo, la federación, las instituciones, las empresas, para que este legado fotográfico de la obra de vuestro abuelo se plasme en un libro, en una publicación. Era su deseo. Era su deseo. Me gustaría resaltar la preocupación familiar por la herencia de los antepasados, ¿no? La verdad es que, como a mí también eso me toca el corazón, pues me parece que el hecho de dedicar el tiempo a que las cosas no se mueran y no se olviden, tiempo que uno puede ir de otra cosa y se lo dedica a eso, me parece extraordinario y enhorabuena. Yo voy a hablar de algo que me ha pasado a mí y que es un poco raro. Entonces, yo no he tenido permiso de mi abuelo para usar su legado. Ni siquiera conocí a mi abuelo. Mi abuelo murió en el 62 y yo nací en el 63. Entonces no... La verdad es que las cosas del abuelo y ese armario del que hacía alusión ahí es un país maravilloso. Yo he conseguido viajar a través por el armario, por todo su legado, todos sus papeles. La tecnología y yo estamos reñidos. Entonces, esto... vale, si le doy... Vale, entonces en mi casa, la verdad es que no sé dónde ponerlo. Ahí. La montaña siempre está muy presente. No solamente de subir, bajar y tal, sino que también mis tías se dedicaban a hacer los montañeros. Parece la misma vestimenta que llevaba Joaquín, pues bueno, con los bombachos y tal. Cuando descubrí, que lo voy a contar ahora, un poquito más adelante, este armario, fue hace pues como 7 años, 8 años. Yo no tenía ni idea de todas estas cosas que hacía el abuelo. Yo sabía, porque soy socio de Peñalara de toda la vida, desde que nací, mi padre era socio de Peñalara también, mis hijos son socios de Peñalara, cosillas, había hecho refugios, fue el presidente de la asociación, pero poco más. Claro, lógicamente, uno cuando abre o vas a casa de alguien y echas un vistazo de una estantería, de un armario, de no sé qué, que puedes hacer una idea de cómo es esa persona, por los libros que tiene, bueno, pues hay cosas que te dan un perfil. En este caso, este es un dibujo que yo hice
para clasificar ese armario del abuelo, ¿vale? Aquí te das cuenta que es una persona que contiene muchas personas dentro de una... es una vida misma. Un armario es una vida de una persona. Y esa vida, como tenemos todos, tenemos muchísimas facetas. Por eso es fundamental estar abierto a hacer muchas cosas. Y aquí te das cuenta, conversando una vez con Eduardo Martínez de Pisón, me decía, es que claro, no es que sea... es que es la unión, es la conectividad de todo. En una vida, al final se conecta todo. Uno no es solamente fotógrafo o es esquiador, sino que es montañero, le gusta leer, yo qué sé, pues está... es muchas cosas al mismo tiempo. Y eso es lo que te das cuenta aquí. Aquí refleja lo que es una vida, pero lo que es una vida que liga la pasión con su profesión, que es al final lo que buscamos todos en la vida. La felicidad consiste en eso. Entonces, desde que empezó esto, empecé a hacer cosas, charlaba tal, y estoy muy desentrenado. Entonces he metido esta serie de fotografías para acordarme un poco de lo divertido que me lo pasé a la hora de hacerlo. Ese dibujo recorrió más de 16.000 kilómetros en forma de lona. Esa lona es la que representa un poco todas las facetas con las cuales pues bueno, yo clasifiqué esa vida. Aquí está Martínez de Pisón, aquí estoy en Urriello, hablando con Tomás, y bueno, ya entro un poco en lo que es los papeles, los papelajos. Yo hay veces que me dice la gente, pero no me cuentes, yo lo que quiero ver es un papel, las cosas viejas. Bueno, pues vale, esta es mi tía Marilola, es donde está, en su casa, es donde está ese armario. Entonces, ese armario ha estado siempre ahí, en esa casa. Mis abuelos se casaron en 1922 y compraron ese armario. Mi abuelo murió en el 62 y se quedó con mi tía, con mi abuela. Pero todas las cosas de mi abuelo fueron a ese armario. Hay que decir también que en mi casa está todo lleno de armarios y cosas del abuelo. Si das una patada no sé qué, te aparece un papel. Entonces, esta es una ilustración del arquitecto montañero, como si dijéramos. Este es el famoso armario. Entonces el armario, pues bueno, sigue ahí. Y la cosa es que este armario, cada vez que íbamos a casa de la abuela, lógicamente estaba ahí. Pero claro, era el armario del abuelo, de las cosas del abuelo. Entonces no las toquéis, ¿no? Este armario ha estado cerrado pues como 80 años. Nadie ha abierto y ha sacado un papel de ahí. Mi tía pues, lo conservaba, lo ha tenido como una especie de depositaria de las cosas, pero te das cuenta que bueno, pues se quedó ahí. Y nadie tenía la curiosidad ni la intención de hacer nada ni abrirlo, porque tampoco sabía lo que había. Bueno, las cosas del abuelo. Yo sabía que por los Peñalaros, por Carlos Soria, el otro no sé qué, ¿qué dirá tu abuelo? Que no sé cuánto, bueno, pero claro, no sabes, porque aquí, en esa vida, al final te das cuenta que está lo emocionante. Todas esas fotos de Joaquín, las cartas de aquí de mi abuelo, pues yo que sé, papeles, al final refleja lo anecdótico. Es decir, cuando tú vas a un sitio y sabes la historia, parece que te llena más. En este caso, está lleno de historias, y es por lo que yo me quedé atrapado en esas historias y decidí viajar por ese armario. Este armario por dentro, pues estaba todo tal. Entonces, el origen de por qué yo entro en ese armario es que mi tía tiene que hacer una mudanza. Y esa mudanza me lleva a que yo, por lo que sea, no sé por qué, la ayudo. Ella es soltera y tiene ya 95 años, y esto fue hace 7 años, pues yo la ayudo, por lo que sea. Y claro, este armario hay que moverlo. Y pesa un montón, claro. Entonces hay que vaciar todo. Y en ese vaciar, claro, yo empiezo a ver cartas, a ver fotos, libros, de todo. Y es cuando hago ese dibujo que sirve para clasificar todo lo que ahí había, pero de un modo, de un criterio, como es muy montañero, es decir, por montones. Entonces, claro, yo no tenía ni idea de que había creado un comité pirineico hispano-francés o tantas cosas. Entonces,
bueno, pues hay de todo, están papeles, ahí este armario pues mide más o menos, tiene unas proporciones así, ya habéis visto, y es cuando yo cojo un libro que me da mi tía de estas reactas, debe haber, y empiezo a anotar ahí el registro de todas las cosas. Entonces ahí te das, pues empiezas a ver, claro, pues como el legado de Joaquín, pues la abuela, cuando se casan en 1922, mi abuelo no se le ocurre otra cosa que llevar a la abuela a Picos de Europa. Y entonces, claro, ahí le decían los lugareños, le decían, pero señora, que no vaya, que la va a matar. Y bueno, pues ese es el abuelo, este es Delgado Úbeda. Yo ya considero que es el abuelo de todos, porque es fantástico. Al tener ese armario 80 años y yo haberlo abierto y haber participado de tanta historia, cada vez que hacía un viaje a todos los sitios donde ha ido viajando esa lona, lo que hacía era compartir. O sea, eso no se puede quedar 80, 90 años más cerrado ahí, porque forma parte de la historia, es la historia del montañismo, de una época. Y es lo que estamos celebrando precisamente ahora, el centenario. Delgado Úbeda, en este caso, yo creo que está disfrazado por algo. Yo creo que fue la guerra. En algo se tuvo que esconder en algunos sitios y tal. Hay que decir que Julián Delgado Úbeda está en la exposición, nace en 1895, como hemos visto, con 15 años más o menos, él con sus 11 hermanos viajan a la zona de Carrión, de Palencia, porque un tío tiene unas tierras, y entonces van a veranear, a pasar tiempos. Entonces él tiene una bicicleta que no tiene manillar, y le pone un palo, y empieza a recorrer los caminos para allá, viendo de por medio ya la montaña palentina, lo que es el Espigüete, el Curavacas y tal. Esto le atrapa realmente, y es clave para luego toda su pasión montañera. Lógicamente en el 17 entra en Peñalara, entra en la sociedad, en el Club Peñalara, porque quiere de alguna manera pues, formar parte, y sobre todo por la referencia de Antonio Victori. Antonio Victori, que está aquí, es mayor, pero era una persona importantísima, no solamente profesional, sino a nivel montañero. Realmente tenía un carácter muy proactivo, muy de hacer, y clave, es clave. Aquí estamos hablando mucho de Delgado, de Pidal, de no sé qué, pero Victori yo creo que necesitaría un aniversario propio, porque es tremendo. En 1917 el abuelo se hace socio de Peñalara junto a su gran amigo de la carrera de arquitectos, Guillermo Langle. Guillermo Langle es un hombre, un joven en este caso, que en 1917 están estudiando arquitectura, y él viene de Almería, pero su familia es montañera. Entonces el abuelo, que ya está apasionado por la montaña, y Langle, que tiene ascendencia montañera, porque su abuelo era rubio, o sea, se apellidaba Rubio, y data en Peñalara, en la historia del montañismo andaluz, hecha por vosotros, data la primera ascensión de Almería al Mulhacén, que habla del mar, creo que es del mar al cielo. Y entonces, claro, y los dos se hacen socios de Peñalara en el 17. Fue el presidente de la federación, primero participando en la propia constitución de la FEA, de la Federación Española. Perdona, Julio, me da... No, quédate. Es que me da no sé qué... Ahí está muy bien. Y de la FEA, pero posteriormente, claro, en ese momento, en el 22, él, de alguna manera, todavía no es, o creo que sí, es director de la revista Peñalara, y lógicamente tiene, y creo que es vicepresidente ya de Peñalara. Entonces, claro, tiene un peso ahí. Entonces,
Posteriormente, cuando se forma la SEA, que es en el 34, la preside. Igual en el 35 con la USEA, porque la USEA no deja de ser una prolongación de la SEA. Luego, posteriormente, después de la guerra, también. Pero es clave también al principio porque conoce al marqués de la Vega Inclán, que es el comisario regio de la Oficina de Turismo, de Turismo en España. Porque posteriormente, en el 28, él firma un acuerdo con el marqués para construir el primer parador de España, el parador de Gredos, ¿vale? Entonces, tiene mucha relación. Esta es la primera tarjeta que está en uno de los paneles de la exposición de la Federación Española. Esta es la primera tarjeta y la que hemos visto, la que hemos entregado a Manuel, es la última, porque este año es la última vez que se hace una tarjeta plástica. Ya estará todo en APP y tal, con lo cual es historia viva. Y para más, a mí el orgullo que me da es que el abuelo hizo la primera tarjeta y yo como nieto he hecho la última. Entonces es gratificante. Entonces, ¿qué pasa en ese corte de tiempo de un armario? Claro que es esa vida. En esa vida, en ese armario, en esa época, circulan personajes que claro, tienen otra forma de ser y de actuar en la vida, que es el descubrir, el afán por abrir camino nuevo. Es decir, son personajes totalmente chalaos. Pues claro, ¿quién va a hacer caso a un tío como Norbert Casteret que se va con unos botes de fluoresceína, que es un líquido fluorescente, y lo vierte al Garona para demostrar por dónde salía y de dónde tenía su final y su origen? Entonces, claro, los pastores cuando ven todo eso, un líquido del río que sale amarillento como verdoso, pues creen que vienen los marcianos. Entonces, este hombre se iba por las grutas, era espeleólogo, se iba por las grutas, quedó viudo muy joven y se iba por la gruta con sus 3 hijas pequeñas, que las metía por las clavas que habían por cualquier parte y las repartía por la gruta. Entonces, claro, gente pues maravillosa, que marcan pues una forma de actuar. Yo en casa he descubierto que realmente he vivido 50 años pensando que era un pisapapeles, una estalagmita de la gruta de Casteret. Y entonces, bueno, este es Casteret. Pues por supuesto que hay unas cartas maravillosas en el que incluso Casteret le pide al abuelo que le dé una medalla, porque si no, no le dan a él un mérito especial en Francia de no sé qué historia. Norbert Casteret descubrió la tercera gruta más profunda de Europa, en los años, pues eso, en el 30 y tantos. Por supuesto está Maurice Herzog, o sea, el primer tío que de repente va y sube a la Annapurna. Me da no sé qué. Sí, es que el apellido no lo sé, estoy mirando. Claro. Perdóname, ¿eh? Sí, voy a agilizar porque nos vamos a ir a... Entonces, Herzog, claro, un tío sube a la Annapurna, pues coincidió, claro, en el tiempo, estuvo en Burdeos con el abuelo en la sede. Claro, ningún 8000 en esa época se había subido. Todos estos son papeles que están ahí. Después, pues claro, aquí celebrando el centenario de Roussel en los Pirineos. Raymond Despuy, hay millones de cartas en el armario y bueno, pues un tío chalao con estos coches, esas pintas que lleva, tal. Pedro Pidal y el Cainejo, claro, pues 1904 subir aquí están en una conmemoración como sale ahí en los paneles de la exposición, celebrando el 50 aniversario con la construcción del mirador del Pozo de la Oración ahí en Arenas, que lo hizo el abuelo con Pedro Pidal. Cartas con Pedro Pidal, gran amigo. Pedro Pidal era mucho mayor que el abuelo, pero conectaron muy bien, hicieron muchas cosas juntos y se carteaban. Estas cartas pues hacen alusión a la construcción de ese mirador del Pozo de la Oración, y ahí le habla pues cómo construirlo, porque él ha visto cosas en otros sitios,
y cree que una barandilla que vaya a la poza, y bueno, pues... claro, en aquella época, en el 18 se acababa de proclamar parques nacionales, pero aún no existían las guías. Pues bueno, el mirador del Pozo de la Oración, el conde de Saint-Saëns, maravilloso, pues escribía cartas lacradas con el lacre. Es decir, hoy ni existe esa curiosidad por explorar, por descubrir, ni existen sellos con lacre, ni cartas, ni... Escribía desde el castillo de la Valois, donde vivía. El conde de Saint-Saëns iba por los picos de Europa a caballo, con sus secuaces y con su teodolito y sus historias, midiendo y tal para hacer los mapas y todo esto. Hizo su monografía de los picos de Europa, ahí está, y lo más divertido es que, claro, se carteaban, escribía y le pidió consejo al abuelo sobre la monografía. Y entonces, claro, el abuelo le contesta, pues, tenía un conocimiento muy profundo de los picos de Europa, y le contesta y le dice, querido señor, y contesta el conde, y le dice, querido señor y colega, no sabría cómo agradecerle la demasiado amable y halagüeña crítica que ha tenido a bien hacerme. El tío dice, joder, qué tío, a ver si... pues hablando de arquitectura, Le Corbusier es de la misma quinta. Aquí está la promoción de arquitectos del 1921, cuando el abuelo se licencia. Salía en la prensa en aquella época, eran 21. Hoy mi hija mayor está en arquitectura y a lo mejor son, yo qué sé, ya mi padre, que era arquitecto, eran miles, y aquí había grandes arquitectos. Torreferredo ya se hace eco en su revista de quién era. La verdad es que al ser presidente de la Federación Española, lógicamente se movía en todas las como si dijéramos, entidades asociadas de España, con la cual tenía referencia de todos. Aquí un recorte en el que le nombra como un montañero, un arquitecto, y le habla de su gran labor que hace, y es verdad, cuando vamos a alguno de sus refugios, aún hoy, te das cuenta que está tan integrado. A mí ha habido veces que yendo a Urriello, digo, me he pasado, porque parece que están camuflados en la propia roca, y habla de ese sentido. Aquí en este recorte le llaman incluso el arquitecto paisajista, y es con motivo de una celebración de un año que en San Emilión, en Burdeos, conmemoran un homenaje al vino. Y entonces cada año lo dedican a una temática. En este caso fue el 54 y estuvo Zo, por eso sale la foto en Burdeos, y el abuelo también le nombraron Vinerón de Honor. Es muy divertido. El abuelo hizo el Parador de Gredos, el primer parador, y dirigió la revista Peñalara toda su vida prácticamente. Combinaba, que es lo difícil, o sea, hoy parece que no tenemos tiempo de nada, que no tenemos espacio para tal, pero en aquella época el abuelo dirigía la revista, era presidente de la Federación Española y hacía su trabajo profesional. Pues los refugios son estos. Esto es una maqueta del refugio Zabala, de cómo se hacía antes. Esto ya no se hace. Bueno, pues yo, claro, atrapado por todas esas papeles, cartas, no sé qué, lo que decidí es viajar. Le pedí a Eduardo Martínez de Pisón que me hiciera un mapa para viajar por ese armario. Pero claro, viajar por un armario, como es una chaladura, me lo hizo él tan bien que le dije, cámbiame no sé qué. Y claro, pues puedes entrar en el Pirineo por esta gruta y salir a los picos de Europa. Bueno, pues claro, viajar por un armario es lo que tiene, que puedes ir por cualquier parte. Así que me hice Salona y decidí viajar. Bueno, claro, cuando tú ves un papel o un libro del Congreso Internacional de Alpinismo en Chamonix, del 32 tal, y lees que el abuelo hizo un artículo sobre las construcciones y tal, y dices, vale, tal, pero yo lo que quiero es estar ahí. Entonces, es lo que hice. Y conocí a este señor, que está aquí. Bueno, están las jarras, tal. Conocí a José María Nasarre, que resultó ser primo mío, de casa. Y primo segundo. Él está en Zaragoza, yo estoy en Madrid. Y
él organizaba el Congreso Internacional de Zaragoza, pues allí estuve. Entonces, claro, vivirlo es lo que hay que hacer. Todo eso anterior lo había vivido el abuelo, pero yo no lo había vivido. Entonces, el vivirlo es lo que te hace darle sentido realmente a las cosas. Igual me pasó con el Pirineo, con Raimon Despuig, con todas esas cartas, pues bueno, está presente ahí. Pues bueno, ahora soy muy amigo de la familia, voy para allá regularmente, estuve en el ayuntamiento, esto fue un homenaje que le hicieron a Raimon Despuig, pues ahí estuve un poco hablando de la historia. Y por supuesto, pues claro, une lazos, lo que es una tortilla de patata, lógicamente. Aquí estoy en un encuentro franco-español con montañeros de Aragón y el CAF de Tarbes. Y encontré incluso otro armario, que los franceses son igual que los Despuig son igual que los Delgado. Entonces, si nosotros tenemos el armario del abuelo, ellos tienen el armoire à papier. Entonces, y bueno, pues hay muchos papeles, muchas cosas, muchas épocas, ha pasado repúblicas, monarquías, hay lacres. El abuelo viajaba con un teodolito por las montañas, esto pesa un quilate, para medir. Los arquitectos, hoy ves a los ingenieros van con su reglilla esa, que la ponen para medir los desniveles de terreno y tal. Los arquitectos hacen lo mismo. Incluso el Everest, la primera vez que se midió con un teodolito. Y midió tan exacto que dijeron, joder, no puede ser. Entonces le pusieron como 2 pies más o menos, o algo así. Pues este aparato servía para luego construir los refugios a nivel de los niveles y tal. El abuelo hablaba 5 idiomas, perfectamente. Estudiaba alemán. En esa época, claro, todo era muy franco-alemán. Entonces el francés lo dominaba perfectamente. Todas las cartas con los franceses eran perfecto. El alemán también, además el abuelo era muy germanófilo, le encantaba mucho. El italiano también, tenía muchos amigos italianos. Es más, el abuelo tenía, no solamente recibía los boletines del CAI, sino que, bueno, la música, qué importante es la música. La verdad es que tienes razón y habría que hacer algo. Entonces, yo lo he vivido ahora, que cada vez que voy a un encuentro montañero de estos de Francia y tal, siempre se canta. Hay las canciones montañeras. Y este es un librito fantástico de canciones italianas. Está ahí la firma de Mussolini. Le apasionaba la fotografía al abuelo. Tenía 2 cámaras, que eran una Leica y una Zeiss-Ikon, que era lo más en aquella época. Con la Leica se fotografió la luna. O sea, las lentes que tiene la Leica son impresionantes. Están las cámaras del abuelo. Le encantaban los coches. Entonces, esos amigos italianos que tenía, él se compró un Alfa Romeo, y entonces decía, me voy a pasar la revisión del coche. Y se iba a Milán a pasar la revisión del coche. Y ya de paso veía unas películas de montañas y tal. Bueno, se codeaba lógicamente en cenas, como si fuera un embajador de las montañas. Hemos visto antes en la despedida de la expedición a los Andes, pero también con la gente obrera, es decir, los que hacían los refugios. Hay veces que él se ponía a trabajar también. Y bueno, pues noticias que aparecen en el armario, pues como el Everest no es la montaña más alta del mundo, que Hillary pues va en busca del hombre de las nieves, o bueno, pues muchas cosas. Y bueno, cómo se hacían los refugios, con los botijos, con tal. Y yo creo que lo voy a dejar aquí porque podría estar, yo creo, toda la noche. ¿No? Yo creo que me voy a parar aquí porque esto realmente es el significado del centenario. Es decir, lo tengo aquí además, para que me acuerdo. Este libro, que forma parte de la portada de uno de los paneles, que es el de la escalada, es la portada de este libro,
es único, ¿vale? Pero no es que sea único, sino que este libro está hecho por todos los montañeros españoles de aquella época, de 1954, ¿vale? Es esta hoja. Entonces, bueno, no es esta hoja, pero las que hay aquí, todas las que hay aquí, forman parte de todos los montañeros y asociaciones. Se hizo para conmemorar el 50 aniversario de la primera subida al Naranjo de Bulnes por Pedro Pidal, y se hizo coincidir con la construcción del refugio de Urriello, ahí promovido por Peñalara, lógicamente, siendo presidente de la Federación Española el abuelo. Entonces todos los montañeros escribían ahí. Voy a poner por aquí, creo que aquí en la Sociedad Sierra Nevada hay como cinco páginas en las que consta el nombre y apellidos de cada una de las personas que asistieron a la inauguración, pero que también pusieron una cantidad económica 10 pesetas. Eso es. 10 pesetas. 10 pesetas, que sumadas a muchas 10 pesetas hicieron posible la construcción de un refugio. Es donde voy. La voluntad de unidad y de esfuerzo colectivo hace que las cosas surjan. Esto es lo que pasa con el centenario, que el significado que tiene es que forme parte de todos, que todos, desde este momento hasta el origen, han sido parte, de alguna manera, de esta historia. Y eso es lo bonito. Entonces, no tenemos que olvidar que lo que hoy somos forma parte de lo que hemos sido y lo que seremos. Entonces, bueno, yo me caí. Muy bien. Tengo un regalo. Como estoy generoso, perdonadme, quiero hacer 2 regalos. Uno a Julio, por invitarme, que es sacado del armario. Ya que estamos con el armario, pues bueno, no quería, que es este libro. Primera edición de Fidel Fernández, año 31, con dedicación al abuelo, a Julián Delgado. He dicho que esto hay que guardarlo en lo más, porque es una joya del montañismo granadino. Primera edición de Fidel Fernández. Te lo agradezco mucho. Lo tengo para todos. El armario. Bueno, mi primo, vicepresidente de la Federación Española, somos muy amigos y tal. Desde el año 2014 que nos conocimos. Me apoya muchísimo. La verdad es que no había tenido, no sé si la ocasión o algo, y además me alegro de hacerlo públicamente, el darle algo significativo de toda esta historia. Entonces, él ha sido responsable de lo que es el área de medio ambiente, de medio, no sé cómo llamarlo, de medio ambiente, ¿no? Sí. Y ahora es responsable de proyección social, ¿vale? Pero que también está englobado lo que es la ciencia, la cultura, el compromiso medioambiental, la sostenibilidad y todo. Entonces yo, pensando en el tren esta mañana, digo, pues yo creo que, aunque no es muy de historias, pero lo va a tener y conservar ahí. Entonces, es una carta que le escribe Marceliano Fernández al abuelo. Marceliano Fernández fue el primer guarda nombrado por Pedro Pidal del primer Parque Nacional de España, el de Picos de Europa de la montaña de Covadonga. Entonces, aquí le escribe de cómo, de una serie de ideas, de cosas, para, junto a un plano, unas cotas, unos dibujillos, para dibujar, el abuelo tenía que hacer el mapa del macizo occidental para la guía de parques nacionales en el 32, y esto le servía. Entonces le dice: muy respetable señor, obra en mi poder su atenta fecha no sé qué tal. Cuando se formó el Parque Nacional, bueno, no, ahora mismo no veo un pepino.
pero es del año 1932 y tiene un valor inmenso. O sea, el primer guarda del Parque Nacional de España. Entonces te lo doy. Y ya no está la